Listo, muchachos, ¿cómo están? Bueno, como se les había mencionado, vamos en esta sesión de clase, vamos a revisar respecto a algunos temas que de pronto por ahí aún están un poco de revisar y más que todo que por cuestiones de tiempo no las hemos topado detenidamente. Entonces vamos a iniciar con esta unidad que era sobre la pendiente de una recta y bueno, más que todo creo que quienes estamos con el libro a la mano, estamos en el capítulo 3, estamos en la página 26, ¿sí? Bueno, revisando algunos detalles, tenemos aquí las definiciones y tenemos lo que es la inclinación de una recta. En ese caso, tenemos que la inclinación de una recta, ¿me confirman si se observa el puntero tal vez? Si se observa el cursor del mouse. Sí, A ver, esperen, ya voy a activar la manito aquí de pronto para tenerle listo. Ya, bueno, tenemos aquí lo que es la inclinación de una recta. Es el ángulo que una recta forma con el eje de las X positivo, el cual se representa con el símbolo θ. Y este ángulo se mide a partir del eje X y girando en sentido opuesto a las manecillas a las manecillas del reloj. Déjenme admitir a algunos compañeros que están por aquí. Ya. Muy bien, continuamos. Tenemos también lo que es la pendiente de la recta, se define como la tangente del ángulo de inclinación. Entonces, tenemos acá que la inclinación se mide desde el eje X positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, que se lo representa con θ, y la pendiente viene a ser la tangente del ángulo de inclinación θ. Acá tenemos algunas consideraciones. Ejemplo, si la pendiente, en ese caso, tal vez en el caso de un valor, el caso de la pendiente aquí sea mayor que cero, el ángulo θ o el ángulo de inclinación vendría a ser igual al arco tangente de m. Pero, ejemplo, si la pendiente es negativa, representaría que este ángulo de inclinación que forma la recta nuestra recta con el eje X positivo, tal vez si es que la pendiente es menor que cero, significaría que ese ángulo de inclinación al arco tangente de M lo sumaríamos 180, ¿sí? De pronto aquí, considerando esta definición, de pronto me confirman ahí si se observa mi pizarra digital, regáleme acá. Mm, A ver, espérenme un momentito. Página actual. Ya, me confirman si es que ahí se observa mi pizarra digital. ¿Me confirman si se observa ahí la pizarra digital? sí, profe. Ya, a ver, tenemos entonces dos ejemplos, ¿sí? En el primer caso nos confirman que si yo tengo, bueno, ese es mi plano cartesiano, ¿no? Déjenme ampliarle a esta recta de aquí. Listo, tengo ahí mi plano cartesiano y tenemos una recta, que en este caso a la recta le voy a poner de otro color, le voy a poner de este color azul, ¿sí? Tenemos aquí una recta y acá voy a poner también otra recta que va a ser el color, bueno, ahí, igual. Sí, la recta le voy a poner acá como recta Y1 y a esta otra recta le voy a poner como Y2. El ángulo de inclinación que nos habla la definición inicial, este ángulo de inclinación como nos comenta, es el ángulo formado entre el eje X positivo, ¿sí? Que el de acá sería el eje X positivo, y la recta, ¿sí? Medido en sentido contrario de las manecillas del reloj. Entonces, este ángulo para nosotros sería el ángulo de inclinación de la recta. En el caso de acá, el ángulo de inclinación lo mismo, medido desde el eje X positivo, en sentido contrario de las manecillas del reloj, tendríamos este ángulo de inclinación y este ángulo sería el ángulo θ. Acá nos indica que si la pendiente es mayor que cero, ¿sí? Si la pendiente es mayor que cero, el ángulo de inclinación vendría a ser simplemente el arco tangente de M. Ejemplo,
En el caso de aquí, si nosotros conocemos la pendiente es igual por definición, es igual a la tangente del ángulo de inclinación, pero siempre y cuando, ejemplo, si yo conozco el ángulo de inclinación, yo puedo encontrar la pendiente m de una recta. Pero lo contrario, ahora en mi caso diría, si yo necesito calcular ahora teta, si yo necesito calcular teta, ¿cómo me quedaría despejado la tangente? O para despejar teta, ¿qué pasa con esta tangente? ¿Cómo pasa hacia el otro lado? Por transposición Como de arco teta. tangente. ¿Cómo? Arco Alguien, tangente. arco tangente, ¿sí? Pasaría como tangente, arco tangente del ángulo teta. Pero, ejemplo, aquí no es tan, no viene a ser tan sencillo, ¿sí? No viene a ser tan sencillo. Déjeme ponerle mejor acá al lado. Voy a ponerle, o acá abajito, bueno, teta sería igual al arco tangente de M, ¿sí? Este valor, la tangente, pasa hacia el otro lado como arco tangente de M. Es decir, si yo conozco el valor de la pendiente, si yo conozco el valor de la pendiente M, y a partir de él quiero saber el ángulo de inclinación, aplasto entonces arco tangente de M y me da el ángulo teta. Pero hay que tener aquí una consideración que si de pronto la pendiente es positiva, el ángulo de inclinación teta se lo calculará como arcotangente de m, ¿sí? Directo. Pero sí, ejemplo, si nosotros tenemos una recta, ¿sí? Una recta que esté en este sentido, que esté inclinada, tal vez hacia la izquierda pudiera decir, tal vez aquí para calcular el ángulo de inclinación, es decir, el ángulo teta, yo al arco tangente de m debería sumarle un ángulo de 180, ¿sí? Para poder calcular todo este ángulo de inclinación. Entonces, revisemos de pronto aquí algunos detalles en particular. Vamos, tal vez hasta ahí, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay ninguna pregunta? Revisemos entonces. Vamos aquí con algunos ejercicios que están planteados y a partir del mismo nosotros empezaríamos con algunas dudas, algunas preguntas. Ya, tengo acá ejemplo, ¿cómo se calcula la pendiente de una recta que pasa por dos puntos? Tenemos nosotros la ecuación, que es la pendiente m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De pronto, si analizamos un ejemplo, uno de los ejercicios que se encuentran acá abajo, revisemos. Vamos con este literal. Listo. A partir de aquí, veamos, copiemos también el enunciado para tenerlo en cuenta. Muy bien, nos pide el enunciado determina la pendiente de los siguientes pares de puntos. Si nosotros revisamos, ejemplo, eh, habíamos mencionado que tanto el punto A como el punto B, cualquiera puede ser considerado como punto uno y punto 2, pero el resultado al fin y al cabo siempre nos quedaría el mismo valor. Vamos acá entonces, x2, acá le voy a poner como y2 y aquí le voy a poner x1 y acá le voy a poner y1. X1 y el punto Y1. Si yo quiero calcular entonces la pendiente M, ¿cómo me quedaría calculado aquí? M es igual, de pronto si me ayudan, ¿cómo nos quedaría la pendiente? Uno. Ya que sería 1, Y ¿cómo nos quedaría? menos menos 3. Menos 3 sobre, -5, ya, -5 menos -1. -1. Entonces el resultado aquí de la pendiente nos quedaría
Menos por menos más, 1 más 3 nos quedaría 4 y acá nos quedaría ejemplo. Menos 5 y menos uno nos quedaría menos 6. Si simplificamos, ¿cómo nos quedaría entonces el valor de la pendiente m? Menos 2/3. Menos 2 tercios, ¿sí? Excelente, menos 2 tercios. Tenemos el valor de nuestra pendiente. Ahora, esta pendiente es negativa, ¿sí? Esta pendiente es negativa, pero si yo quiero calcular el ángulo de inclinación, si yo quiero calcular, bueno, tengo ya la pendiente. Ahora, profe, me interesa calcular el ángulo de inclinación teta, ¿sí? Que el ángulo de inclinación, ¿cómo se calculaba el ángulo de inclinación? Lo calculábamos como arco tangente o tangente a la menos uno, arco tangente de la pendiente, que en mi caso sería menos 2 tercios. Pero, ejemplo, dado que la pendiente es negativa, aparte de calcular el arco tangente, ¿qué debía hacerle yo a este arco tangente? Sumarle 180. Sumarle 180, ¿sí? Sumarle 180 grados. De pronto, ustedes que tienen calculadora a la mano, ¿cuánto nos quedaría el arco tangente de menos 2 tercios sumado 180? 213,69. Ya, perdón, estaba acá en una, me enviaron un mensaje. Listo, les escucho. ¿Cuánto nos queda el valor entonces de la pendiente, del ángulo de inclinación? ¿Cuánto nos queda el ángulo de inclinación? 213,69. 213,69 grados. El resto de pronto, si nos confirman, ¿está bien, está mal? El resto de compañeros, tal vez. Sí, está bien, profe. Ya, revisemos. Bueno, aprovechemos de paso que en mi caso también tengo yo la calculadora. Déjenme revisar aquí para igual el resto de compañeros poder verificar. Tenemos entonces, ¿me confirman si se observa la calculadora? Sí, profe, sí, Ya, entonces nos quedaría el arco tangente, que aquí sería shift, sí, en nuestro caso sería shift tangente de menos 2 tercios. Shift tangente de menos 2 tercios. Que solamente la tangente a la menos uno o el arco tangente de menos 2 tercios nos queda menos 33,69 más 180. Nos queda ese valor. ¿Qué pasó tal vez? ¿O puse mal? ¿Me confirman? profe, una pregunta. El Dígame. signo, entonces, o sea, hay que poner con todo el signo. Claro, porque es arco tangente de la pendiente. Ah, entonces ahí sí. Entonces ahí sí está mal. Es que yo sí le puse positivo. Le Listo. pusimos No, positivo. ojo, la definición más que todo, si revisamos, déjenme venir acá. A ver, voy a anotar ese valor, sí, para poder sacar la calculadora. El valor nos quedaba de 146,31 grados aproximadas. 146,31. 146 grados con 31, ¿sí? Grados. Tenemos. Si revisamos la diapositiva anterior, miren acá qué nos indica. Si la tangente m es menor que cero, que en nuestro caso es menos 2 tercios, nos pide encuentre el ángulo de inclinación teta como el arcotangente de m. Y en nuestro caso no nos está pidiendo tal vez el valor absoluto de m, sino que nos pide que trabajemos con el valor de m normal, ¿sí? Entonces, en nuestro caso sería
el arco tangente de menos 2/3, que es la tangente, perdón, que es el valor de la pendiente, y nos queda 146,31 grados. Con esto yo ya me puedo dar una idea, ¿sí? Si el ángulo de inclinación o si la pendiente es negativa, si yo tengo el plano cartesiano, déjeme poner, esperen, le muevo acá mis herramientas. Listo. Si yo tengo el plano cartesiano, tengo aquí el eje X positivo. Aquí tengo, o bueno, el eje X. Tengo aquí el eje X y tengo acá el eje Y. Dado que la pendiente es negativa, yo me puedo dar una idea de que la gráfica de esa pendiente sería una gráfica en este sentido, ¿sí? De ahí que, ejemplo, independientemente, no sabemos aún la posición original, tal vez, aunque con los puntos que tenemos aquí graficados, ya lo vamos a hacer detenidamente, pero miren, mi gráfica debería ser inclinada en este sentido. De ahí la posición donde se ubica es muy diferente, pero el ángulo de inclinación o la inclinación de la recta sería en este sentido. Vamos graficando entonces los puntos, que tengo el punto menos 5,1 que veamos, démosle aquí una escala perspectiva, 1, 2, 3, 4, 5, acá también 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos acá, 1, 2, 3 y bueno, dejémosle hasta el 4, ¿sí? Vamos acá, el primer punto que es el punto A se ubica en el punto menos 5,1. ¿Este punto A en qué cuadrante se encuentra? Todos, el punto A, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el segundo. Segundo, Segundo cuadrante, menos 5,1 tenemos aquí. El punto B, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el cuarto. El punto B en el cuarto cuadrante, que es menos 3, perdón, 1,-3, 1,-3, que se ubica aquí, ¿sí? Aquí tengo entonces el punto B. Y si grafico yo entonces mi recta, ¿sí? Mi recta, voy a unir estos dos puntos. Y de paso a mi recta, le voy a prolongar un poco, ¿sí? De paso a la recta le voy a prolongar un poco. Déjenme ver si, bueno, ojo, no estoy haciendo con los instrumentos algo precisos como para hacer una gráfica lo más semejante posible, pero tenemos ahí, ¿sí? Tenemos ahí nuestra recta. Y de esta recta me indican que la pendiente es menos 2/3 y a más de eso, el ángulo de inclinación es 146,31 grados. Recordando que, recordando que por definición el ángulo de inclinación, este ángulo teta, que es 146,31 grados, se mide desde el eje X positivo. Desde el eje X positivo hacia mi recta se forma un ángulo de 146,31 grados. 146,31 grados. ¿Sí? De pronto verifiquemos, profe, tal vez está bien, está mal. Revisemos. Acá tengo yo como herramientas, tengo también un graduador. Déjenme ver si es que le puedo poner por ahí. Tengo acá un transportador. Y revisemos con la ayuda del graduador. El centro del graduador vendría a este punto, ¿sí? Solo como referencia, le pondría en este punto de aquí y a partir de ahí como centro le pondría nuestro graduador. Voy a ampliar un poco más para que ustedes también puedan observar. Ahí. Y mi recta, en este caso mi recta me va a tocar también prolongarla un poco para poder observar. Ya, ahí creo que sí está. Miren entonces, si le ponemos como centro en este punto de corte entre la recta y el eje X como centro de graduador, observamos aquí tenemos 10 grados, 20, 30, 40, 50, 90, 100, 110, 120, 130, 140 y miren, 145 y 146 aproximadamente. ¿Estamos? ¿Sí? Ojo, el centro de graduador no estaría en el centro del plano cartesiano, sino que como a partir de este punto de aquí,
empieza el ángulo o se genera en este punto el ángulo de inclinación, entonces el centro de graduador debería estar no en el centro del plano cartesiano, sino en este punto de corte que sería nuestro punto de referencia para calcular el ángulo de inclinación. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Dudas, preguntas? No hay dudas, preguntas. Ahora, ejemplo, en el caso de ustedes, creo que sí recibieron lo que es álgebra superior. Y mi pregunta sería, bueno, estamos en geometría analítica, ¿no? Pero esta es una función. Esta ecuación yo la puedo transformar a una función. Y mi pregunta sería, esta función f de x, que es la de color verde, esta función f de x, ¿sería una función creciente o decreciente? Decreciente. Sería una función decreciente. Tal vez, ¿cómo me doy cuenta? La una sería por la gráfica o la otra sería, si es que se trata de una función lineal, me fijo en la pendiente. Si la pendiente es negativa, significa que la función o las funciones, como siempre se analizan de izquierda a derecha, si nosotros analizamos de izquierda a derecha, la gráfica empieza a descender. Entonces sería una función decreciente y además de eso por la pendiente, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna pregunta tal vez en cuanto a al cálculo de nuestro ángulo de inclinación y en cuanto a la gráfica de esta recta? ¿Dudas, preguntas tal vez? No, profe. No, profe. Ya, listo, continuamos entonces. Vamos siguiente. Ahora, con estos mismos puntos que trabajamos hace un momento, con estos mismos puntos que tenemos aquí, déjeme ver si es que puedo pasarle a otra hoja. O bueno, vamos con otro, con otro punto. Nueva página. Listo. De igual manera, con estos puntos de aquí vamos a calcular también la pendiente y vamos a calcular también el ángulo de inclinación. ¿Cómo nos quedaría calculada aquí la pendiente? Voy preguntando. De pronto, ¿cómo nos quedaría aquí, señorita Hualpa? ¿Estamos por ahí tal vez? Sí, profe. Ya, señorita Hualpa, entonces, espéreme un ratito. Ya, aquí estamos. ¿Cómo nos quedaría entonces la pendiente? En primer lugar, nos tocaría definir quién va a ser el punto uno y quién va a ser el punto 2. Que independientemente si A es el punto uno o si B es el punto uno, el resultado nos quedaría el mismo. En su caso, ¿a cuál consideraríamos entonces el punto uno? Ah, ah. Ya, entonces el punto A sería el punto uno, que sería aquí x1, acá sería y1, en el caso de acá sería x2 y y2. ¿Cómo nos quedaría entonces planteada la pendiente, señorita Hualpa? Menos 2, Ya, menos 2, menos 4. menos... ¿Segura sería menos 4? A ver, no, menos 2. Entre paréntesis, menos 2. Ya, listo, menos, paréntesis, menos 2. Aunque puede ser más corto, menos... Ya, listo. ¿Qué sería en el denominador? 7 menos 4. 7 menos 4. 7 menos 4. Listo. Si resolvemos, entonces, ¿cómo nos quedaría el resultado, señorita Hualpa? Menos 0 Ya, sobre 3. 0 sobre 3. Cualquier valor, 0 dividido para cualquier valor a que es igual. A 0. Ya. Entonces, aquí la pendiente nos quedaría, la pendiente M vendría a ser igual a 0, ¿sí? La pendiente sería igual a 0. Ahora, bueno, en buena hora que nos hemos topado con este caso, ahora nosotros tenemos aquí el libro, nos presenta algunas consideraciones también, sí, que vale la pena tomarlos en cuenta. Aquí tenemos algunos casos, miren. Si la pendiente es mayor que 0, si la pendiente es mayor que 0,
la gráfica sería una función creciente, ¿sí? Si la pendiente es negativa, el ángulo de inclinación, si el ángulo de inclinación sería sobrepasado los 90 grados. Si la pendiente es igual a C sobre cero, entonces la recta, ¿sí? La recta tendría esta forma, ¿sí? Que sería paralelo al eje Y. Pero si la pendiente, que es el caso que nosotros ahorita con el que nos topamos, si la pendiente es igual a cero, significa que el ángulo de inclinación sería un ángulo de 180 o un ángulo llano. O de otra manera, ¿qué pudiera decir respecto a esta recta? A esta recta de aquí, ¿qué pudiéramos decir que es? Si la pendiente es cero, ¿qué podemos decir entonces de esa recta? Aparte de que el ángulo de inclinación es 180, ¿cómo le pudiéramos también identificar? ¿O qué característica puede tener también? Que sea paralelo a qué eje, Al eje X. que es paralelo al eje X, ¿sí? Es paralelo al eje X. Entonces revisemos si nosotros realizamos la representación gráfica, aunque sí creo, dejen ver, voy a habilitar aquí colores, bueno, la cuadrícula. ¿Me confirman si se observa en su caso la cuadrícula? ¿Sí apareció la cuadrícula tal vez? Sí, Sí. Ya, tanto el punto A y el punto B, ¿en qué cuadrante están? El punto A y En B el cuarto cuadrante. en el cuarto cuadrante. Entonces, voy a dibujar solamente el cuarto cuadrante. Sí, voy a dibujar solo el cuarto cuadrante. Y como tenemos ya las cuadrículas de la mano, ya nos podemos dar una idea. Entonces, aquí tendría el punto A es 4, menos 2. 1, 2, 3, 4 y menos 2. 1 y 2. Entonces, aquí se encontraría mi punto A. Vamos con el punto B, que es 7, menos 2. Hasta aquí era 4. 5, 6, 7 y menos 2 que se encuentra por aquí, ¿sí? Tendríamos aquí nuestro punto B. Si realizamos la gráfica de nuestra ecuación, la gráfica nos quedaría en este sentido. Ojo, solamente alguien diría, profe, pero la ecuación de la recta solamente es del punto A y al punto B. Eso solo sería un segmento, ¿sí? Sería solo un segmento, pero en nuestro caso, al ser una recta, déjenme ver, debería prolongarse en ambas direcciones, ¿sí? Ahí, le voy a dejar solo así. La característica es que debería pasar por esos puntos que nosotros hemos graficado. Tenemos ahí, ¿sí? Esta pudiera decir yo que es la recta, ejemplo, la recta Y1. ¿Estamos? Y si nos damos cuenta, esta recta Y1 con el eje X positivo, vemos que es paralelo. Entonces, el ángulo de inclinación, el ángulo teta sería de 180 grados, ¿sí? 180 grados sería el ángulo de inclinación que vendría a ser el ángulo teta, medido desde el eje X positivo hacia, ¿sí? Que sería un ángulo llano. O pudiéramos decir que esta recta es paralela al eje X, ¿sí? ¿Dudas, preguntas tal vez o continuamos? Tal vez alguien que me confirme alguna duda, alguna pregunta o de paso si continuamos. ¿Alguien? ¿No? Vamos entonces, continuamos. Mm, Vamos con esta otra ecuación. Déjenme revisar cómo estamos en tiempo. Sí, vamos revisando. Vamos con este punto de aquí. Página nueva. Listo. Vamos con estos otros puntos. ¿Estamos? Calculemos la pendiente de igual manera. Calculemos la pendiente para tenerlo acá en cuenta. Y voy a preguntar también, ¿cómo nos quedaría planteada la pendiente, señorita Cando Elsie? Le ponemos al A, ponemos con X1.
Ya, A con X1, entonces acá sería Y1, acá sería X2 y acá sería con Y2. ¿Cómo nos quedaría entonces ya reemplazado, señorita Elsie? Menos 2 tercios. Menos, Men- ¿menos 2 tercios o menos 3 medios? menos 3 tercios. 3 medios. Sí, 3 medios. Espérame, Menos, voy a poner esto más acá abajo para que no se pegue mucho con lo que digo. Ya, listo, ahí estamos. Ahora sí, continuamos. ya, menos 7 Ya, muy bien. Sobre, sobre x2, 3 ya, menos 1 medio. menos 1 medio, ¿sí? Tenemos el valor de la pendiente. Podemos seguir calculando. Podemos seguir calculando, que aquí nos quedaría m es igual, ¿sí? Me voy a tomar el tiempo también de hacer con colores, todo bonito ahí para ser ordenados. Acá sacamos mínimo y resolvemos. El mínimo nos quedaría 2. Y si revisamos sería menos 3 menos 14. ¿Me confirman si estaríamos bien hasta ahí? El resto me confirma. ¿Estamos hasta ahí? ¿Si está bien? ¿Está mal tal vez? Sí. ¿Ya? Acá abajo, de igual manera, me ayudan confirmando si nos quedaría 2, 6 menos 1. ¿Me confirman si estamos bien también?